Un saludo cordial a todos los amigos y seguidores de Post La Verdad. Sean ustedes bienvenidos a este nuevo episodio podcast de hoy jueves 5 de noviembre. Son las 4:59 de la tarde, ya van a ser las 5. E iniciamos en esta tarde que ya llovió desde la ciudad de Bogotá con este episodio podcast, siendo ya las 5 en punto de la tarde. It's just a dream. Go back to sleep. I'll be right here. I'll stay awake as long as you need me to slay all the dragons and keep out the monsters. I'm watching over you. My love is a light driving away all of your fear. So don't be afraid. Remember, I made a promise to keep you safe. You'll have your own battles to fight when you are older. When you find yourself frozen inside, always remember when you feel alone, facing the giants, and you don't know what to do. My love is a light driving away all of your fear. So don't be afraid. Remember, I made a promise to keep you safe, safe, safe. My love is a light driving away all of your fear. So don't be afraid. Remember, I made a promise to keep you safe. La libertad de expresión es un derecho que no se debe restringir en Colombia. Todos tenemos algo que opinar y expresar, y más aún en esta época de emergencia. En el podcast de Post La Verdad apoyamos este principio. Únete y participa en nuestras transmisiones de lunes a viernes a las 5 de la tarde. Síguenos en Twitter en @postlaverdad. Contáctanos y charla con nosotros en uno de los programas. Porque todos somos Post La Verdad.
Bueno, estaba sonando la canción Keep Your Safe de J.J. Heller, canción que hemos colocado ya en el trino anclado de Post La Verdad en Twitter, ahí la pueden encontrar. Una canción muy bonita apenas para este jueves de una semana corta, de una tarde lluviosa aquí en la ciudad de Bogotá. Son las 5:05 de la tarde. Tenemos 16 grados centígrados aquí en la ciudad de Bogotá, sensación térmica de 14 grados, está haciendo frío. Humedad del 68%, el atardecer será a las 5:38 de la tarde, ya en unos minutos, y mañana el amanecer será a las 5:41. Tenemos vientos provenientes del suroccidente de 16 kilómetros y se esperan temperaturas mínimas de 9 grados en la ciudad de Bogotá, que como lo estaba comentando hace un momento, habíamos pasado por lluvia. Han estado lluviosos estos últimos días aquí en la ciudad de Bogotá. Bueno, quiero leer también comentarios en el chat en Spreaker. Doña Diana Reuter dice muy buenas tardes y Clau Gómez también se reporta y dice hola, buenas tardes, muchísimas gracias por estar aquí. Bienvenidos a todos aquí a este episodio podcast de Post La Verdad. Bueno, y también aquí les tengo las cifras de casos de contagio emitidas ya hace unos minutos por la cuenta del Ministerio de Salud. Para hoy tenemos 9.893 casos nuevos y 196 fallecidos. Muchas muertes en un día. Muchas muertes. Para un total de 1.117.977 casos confirmados en el país y 32.209 personas fallecidas por el coronavirus en Colombia. Bogotá es el foco, el epicentro con 329.879 casos, Antioquia le sigue con 178.735, Valle del Cauca tiene 87.139 y Atlántico 72.805 casos para el día de hoy. En materia de casos diarios, Antioquia vuelve a liderar, está en el primer puesto con 2.374 casos diarios en Antioquia, esto es mucho. Bogotá tiene 2.215 casos. ¿Por qué digo que lo de Antioquia es peor? Que son muchos, porque Antioquia tiene un nivel de población mucho menor que el que tiene Bogotá, por ejemplo. Valle del Cauca tuvo 947 casos y Caldas 532. Y con esta noticia y con estas cifras de contagio de coronavirus vemos con asombro cómo desde el gobierno central, desde el gobierno de Iván Duque, les ha dado por tomar en menos de 24 horas dos decisiones que son polémicas, que no ayudan y que nada van a favorecer a los colombianos con el tema del coronavirus. Hablemos primero del día sin IVA. Recordemos que esto había sido una polémica a lo largo de la pandemia, que se haya fijado el tema de la iniciativa de campaña de Iván Duque con el tema de los 3 días sin IVA, que inicialmente eran 6, pero por el Congreso solo se aprobaron 3. Y desde la misma ley del Congreso que se emitió, se le ordenaba a que fuera el gobierno nacional el que determinara las fechas. Vale recordar que el gobierno nacional, en medio de un estado de excepción de emergencia económica, sacó un decreto legislativo. Es un decreto excepcional, en que es un decreto que tiene el mismo carácter, la misma fuerza de una ley. Si ustedes recordarán, hace unas semanas, hace unos meses atrás, hice un episodio podcast hablando sobre lo que son la jerarquía de las leyes, para que ustedes entiendan, pero a modo de contexto rápido. La jerarquía de las leyes se basa en Colombia que la norma de normas es la Constitución Política del 91. Ninguna norma debajo de estas puede ser contraria, puede contradecir en virtud y lo que está plasmado en la misma Constitución. De ahí abajo, en esa pirámide, en esa pirámide kelseniana sobre cómo se estructuran y cuál es la equivalencia normativa en Colombia, se establece que las leyes emitidas por el Congreso de la República están en segundo lugar. Y de ahí abajo están los decretos de gobierno, los decretos presidenciales, y ya se empiezan a desglosar los demás actos administrativos. Si un decreto presidencial es contrario a la ley, ese decreto por ende no se puede aplicar, es inconstitucional. Si una ley es contraria a la Constitución, la Corte Constitucional, previa demanda, declarará esa ley inexequible.
porque es contraria a la Constitución. Resulta que Iván Duque, mediante un decreto legislativo, o sea, es un decreto que se saca dentro de un estado de excepción, es un decreto que no todas las veces el presidente puede hacer uso de esto, sino en unos momentos muy específicos, como lo contempla la misma Constitución. Él sacó, mediante la emergencia económica, ese decreto legislativo en el que definía las 3 fechas de los días sin IVA. Recordarán ustedes que esa primera fecha del día sin IVA, que fue por allá en junio, fue un caos total, un desmadre en todo el país. Todas las personas salieron, se amontonaron, se aglomeraron, todas esas cosas, y a los 15 días vimos los efectos con la disparada de casos de contagio. El gobierno nacional, tratando de prever y desembarrarla un poquito, incentivó a que el tema del día sin IVA se iba a hacer por internet, lo cual también fue un caos porque nadie pudo comprar, había que hacer filas electrónicas. Colombia, que es el país de las filas, tocaba hacer increíblemente una fila electrónicamente, eso en una página, de hasta 3, 4, 5 horas, lo cual era absurdo. Era ridículo que en páginas como la de Falabella, como la de Al Costo, las personas sencillamente no podían ni siquiera entrar a mirar productos porque se les colapsó el sistema, se les colapsaron los servidores y no funcionaba. Dejando mucho que desear de lo que se ve, por ejemplo, en los Black Friday en Estados Unidos, o incluso con plataformas tan grandes como las de Walmart, las de Amazon, las de eBay, que están acostumbradas a recibir un constante tráfico masivo de clientes y de gente que solo se mete a la página para chismosear. Pero resulta que acá tampoco se pudo. Sí iba a ser el tercer día sin IVA, pero ante el excesivo aumento de casos diarios, que estábamos ya llegando a 14,000 casos diarios, pues el presidente saca primero un trino y después saca un decreto diciendo que iban a aplazar y a definir después cuál iba a ser la fecha del tercer día sin IVA. Aquí en estos micrófonos hablamos también sobre cómo Iván Duque, siendo abogado, se equivocaba y caían en un yerro muy básico, algo que ni siquiera el más básico de los estudiantes de Derecho hubiera caído, y es pretender, mediante un decreto ordinario, modificar un decreto legislativo. Recuerden bien que un decreto legislativo tiene la misma fuerza de una ley. Y por el tema de escalafón, por el tema de jerarquía de las leyes, de las normas, una ley siempre va a estar encima de un decreto. Pues no, ni más. Duque sacó un decreto ordinario diciendo que iba a cambiar el tema del tercer día sin IVA. ¿Que por qué un decreto ordinario y no un decreto legislativo? Pues porque cuando Duque decidió cambiar la fecha, ya habíamos salido del estado de excepción y este no se había prorrogado. Por lo tanto, como no se había declarado o no estaba vigente el estado de excepción de emergencia económica, Iván Duque como presidente no podía emitir otro decreto legislativo. Pues nada, el gobierno central se fue en contra de lo que ellos mismos parametrizaron, de lo que ellos mismos fijaron mediante un decreto legislativo, y fijaron una nueva fecha. Fecha que quedó ahora, como lo anunciaron, para el 21 de noviembre. Pero hagamos memoria. ¿Por qué el 21 de noviembre y por qué en otro día? Porque dentro de los colectivos y de los grupos y de los convocantes a las marchas en Colombia, han querido y están las iniciativas de volver a convocar una gran marcha para el 21 de noviembre, conmemorando la marcha del 21 de noviembre de 2019, marchas en donde falleció a causa de un disparo directo por parte del ESMAD Dylan Cruz, como lo determinó así Medicina Legal en su informe técnico, en su informe pericial científico, y que dicho informe se lo allegó a la Fiscalía. Ya sabemos que la Fiscalía no ha hecho nada. ¿Quién es el fiscal? Y pues Barbosa, el compañero de Universidad de Duque. Bueno, entonces, ¿por qué el día sin IVA el 21 de noviembre? Pues para desbaratar el tema de las marchas. Duque no tenía de otra que convocar ese día sin IVA justo el 21 de noviembre para decir que no, que la gente no va a poder salir a marchar porque todo el mundo va a estar saliendo a hacer las compras navideñas. Y es que a Duque se le ocurrió que ahora hay que hacer las compras navideñas en noviembre, para lo cual le pidió y está haciendo las gestiones a través del Ministerio del Trabajo para que se permita y se adelante el tema de los pagos de primas,
no solo para trabajadores particulares en el sector privado, sino también para trabajadores oficiales, aquellos que sean beneficiados, ¿no?, con el tema de las primas. Esto se lo inventaron en esta semana. De eso no me cabe la duda. Esto tuvo que haber salido esta semana, por muchos de la semana pasada, viendo cómo se estaban convocando a diferentes grupos, agremiaciones y demás personas para el tema de las marchas del 21 de noviembre. Entonces Duque viene a decir que no, que adelantemos el tema de las primas. Si esto hubiera sido un acto planificado, sencillamente ya estarían haciendo incluso la gestión pertinente para que el Congreso les autorizara a hacer ese cambio en la legislación laboral, el tema de las primas. No estar sacando y estar dando estos anuncios vía Twitter, vía Facebook, vía redes sociales, vía entrevista. Dense cuenta de la improvisación, dense cuenta de la chambonada. Estamos hablando que en esta semana Duque nos cambió el cronograma de actividades de lo que va a ser noviembre y diciembre. De un momento a otro empezó a decir que no, que las compras navideñas las hagamos en noviembre, y para eso solicitamos y vamos a hacer la gestión pertinente para poder adelantar el tema del pago de primas. ¿Ustedes creen que una empresa, una microempresa, un local comercial, una persona jurídica enfocada en el sector privado, que arma su presupuesto mes a mes, que está mirando cómo pagar los gastos, cómo pagar deudas, cómo pagar nóminas, cómo pagar recibos, impuestos, servicios y demás, en medio de la pandemia, va a poder y va a tener capital para adelantar el tema de las primas un mes? Las empresas están mirando cómo pagar las primas en diciembre, que es la fecha acordada, que es la fecha tradicional que siempre se ha usado. Pero llega el presidente en el mismo mes de noviembre y les pide que alentemos el tema de la prima antes del 21 para que la gente pueda salir a comprar el dichoso día sin IVA. Las empresas están reventadas. Salvo Avianca, que ha recibido ayudas del gobierno, $374 millones, el resto de las pymes están afectadas. Las pymes que yo conozco están afectadas. El tema de impuestos, el tema tributario los tiene reventados, el tema de las nóminas. Hay muchas empresas que aún hoy en día no se han podido poner al día con el tema de las primas de mitad de año. Y ya el presidente les está diciendo que por favor paguen la prima en noviembre, no en diciembre. Pues eso contablemente, eso en el bolsillo, en el flujo de caja de una empresa es mortal. Es mortal. Una empresa, ¿cómo va a determinar si tiene 100 trabajadores a cuántos le puedo pagar la prima en noviembre como lo pide Duque como presidente, y a cuántos otros se las pago en diciembre, y a cuántos otros miro a ver cuándo se las pago porque no me va a alcanzar el dinero? ¿O es que acaso las entidades bancarias también ya están avisadas y ya se adelantó la gestión pertinente para que ellas presten el dinero para hacer los diferentes pagos de primas y de nóminas que tienen que hacer las empresas para cerrar ya este año, noviembre, diciembre? Sencillamente no. Esto fue algo que se lo sacaron de la chistera literalmente en estas últimas horas, con el fin de desarmar el tema de las marchas y demás. Vaya jugadita, vaya jugadita. Me gustaría saber las opiniones de ustedes. Mientras tanto les sigo contando que en Bogotá otra vez está retornando la lluvia, pero el cielo está despejado, sí, hay lluvia con cielo despejado, y se ve un muy bonito arco iris sobre los cerros orientales, más que todo saliendo sobre el Cerro del Cable, Chapinero Alto es eso, y que se alcanza a ir al arco desde la perspectiva en la que estoy por allá hasta más de la calle 100. Bueno, tengo acá comentario. Clau Gómez dice: no, jamás, sobre todo porque las ventas todavía están muy caídas, muchos han tenido que salir de sus empleados por disminución de nómina y otras lamentablemente hemos tenido que cerrar. Bueno, aquí hay un muy buen ejemplo. Imaginen la situación particular de cada empresa, microempresa, mediana empresa, las famosas pymes, un local comercial que tiene trabajadores, así sea por prestación de servicios o mediante contrato laboral. Hay locales, y me consta,
que han tenido que despedir a su personal de trabajo y los que se han quedado han tenido que redoblar esfuerzos a la hora de cumplir horarios, de cumplir metas y de poder seguir trabajando porque sencillamente el tema de la pandemia les está dando duro. Hay empresas que han tenido que despedir trabajadores porque sencillamente no tienen con qué pagarles y no han podido pagarles el tema de las liquidaciones. Hay muchas personas que son independientes que no han podido pagar el tema de la pila. Y que muy curiosamente, si pasan una cuenta de cobro, tienen que pasar todo el tema para fiscales, la planilla, todas estas cosas, y si no están al día no le pagan. Don Nadine Comics se reporta, dice cordial saludo y buenas tardes, señor Javier. No, yo no soy Javier, don Nadine. Don Javier estuvo ayer hablando de las elecciones, estuvo chévere, estuvo hablando de Luis Carlos Vélez, que él pedía que un gesto de caballerosidad por parte de Biden para que se retirara y que pudiera Trump quedarse con la presidencia. Bueno, don Nadim, muchísimas gracias. Bueno, pregunta don Nadim. Sobre el tema de las primas navideñas en noviembre, nada al respecto deberían decir las empresas. ¿Qué pasa con la DIAN, con la ANDI y demás? Pues sencillamente nada. O sea, es que esto tomó por sorpresa todo el sector comercial, laboral, manufacturero y demás. O sea, sencillamente esto fue una salida, lo que les dije, esto Duque la sacó de la chistera con el fin de desvirtuar el tema de las marchas del 21 de noviembre que se estaban organizando y conmemorando ya un año de la muerte de Dylan Cruz por parte de un agente del SMAT que le disparó directamente. Y es que las marchas van a seguir. Así no les gusta Claudio López, así no les gusta Iván Duque, las marchas van a seguir, el descontento sigue, el tema de la impopularidad está disparado en nuestros mandatarios. Don Naim dice, ups, perdón Andrés, mil disculpas. No se preocupe, don Naim, yo sé que la costumbre. Imaginen, Duque por contener un tema de orden social y por coartar un derecho constitucional que es el de la libre protesta, el de poder salir libremente, manifestarse en contra de las políticas, de las decisiones, de una situación, de lo que sea, cada quien es libre de poder salir a protestar, así lo establece la constitución política. Duque entonces le achaca la responsabilidad y le bota la papa caliente, la piedra llena de fuego, caliente, hirviendo, a las empresas. Y el sector privado hoy es el que se está viendo afectado con esta medida de Duque de adelantar el tema de la prima. Ahora bien, la pregunta es, si tanto insiste que hay que hacer el día sin IVA el 21 de noviembre y hay que adelantar las compras navideñas, ¿esto qué quiere decir? ¿Que nos van a cerrar en diciembre? ¿Tendrá el gobierno Iván Duque, las gobernaciones y las alcaldías, el poder suficiente, la logística necesaria, el acompañamiento de fuerza pública pertinente, dentro de las normas, ¿no?, para poder garantizar que las personas no van a salir en diciembre? ¿Que no van a haber aglomeraciones en los terminales de transporte, en los aeropuertos, en las carreteras? Porque muchas personas se quedaron atrapadas en ciudades que no son de origen y que en donde no están sus familias. Y muchos han pasado pandemia solos o en ciudades ajenas, vuelvo y digo, sin poder ver a sus familiares, y esperan y anhelan poder pasar las festividades de Año Nuevo y Navidad, aunque sea con la familia, y mirar a ver qué más pasa. Porque al fin y al cabo seguimos en incertidumbre frente al tema de la pandemia. La pandemia no se ha solucionado. Grecia ya otra vez cuarentena estricta. Inglaterra está en lo mismo. Francia, España, Alemania, Italia. Europa está fuerte. De hecho, en Europa ya se está confirmando lo que habíamos anunciado semanas atrás sobre una aparición de una mutación de la cepa del coronavirus. Por eso es que el tema del coronavirus está dando tan duro en Europa. Porque esta cepa está mucho más fuerte. Y esta cepa se originó inicialmente en España, en una región muy bonita que es Aragón, cerca de Zaragoza, donde la gente goza. Y la conclusión científica es que esto se dio por la sencilla razón de haber abierto las fronteras y haber permitido el tema del turismo. Y es que Europa ya está en otoño y Europa abrió para finales de verano el tema del turismo.
Entonces se reactivaron vuelos, trenes, carreteras y demás, y empezó a haber ese trasteo masivo de personas traspasando fronteras y todas estas cosas. Y al haber esta mezcla de personas, de turistas, de todo esto, sencillamente el virus del coronavirus mutó. ¿Preocupa eso para los temas de las vacunas? Claro, porque las vacunas lo están haciendo sobre el coronavirus que todos conocemos, no sobre este nuevo. Y esto se da cuando diferentes cepas se empiezan a entremezclar y sale una más fuerte. Entonces la conclusión científica es que esto sucede por haber abierto el tema de las fronteras. Y pues algo así está pasando acá en Colombia. ¿Por qué? Porque ya el gobierno nacional de un momento a otro también le dio por decir que no. Que las famosas pruebas que se hacían a todos los colombianos o a todas las personas que ingresaran al país, las pruebas PCR, ya no las iban a exigir. O sea, ya no le van a exigir al viajero, a quien entra al territorio colombiano por avión, si se hizo o no la prueba del coronavirus. No le van a exigir eso. No se lo van a exigir. Que entre una de las tantas razones es porque no, es que cada aerolínea y cada país de salida es el que se las tiene que exigir, no el país de entrada. El país de salida sencillamente se está desengüezando de la persona que se monta en un avión y se va a otro país. A ese país de salida no le interesa para dónde carajo se va esa persona, si está contagiada o no. Pero a Colombia, como Estado soberano, sí le debe interesar y sí tiene que garantizar que no entren más personas con el tema del coronavirus. Que no, que es que para eso, para cada persona que ingresa al país se le va a tomar, se le va a llenar un formulario y se le va a hacer un seguimiento en los siguientes 15 días. ¿Va a haber personal suficiente para hacer seguimiento? Si una persona aterriza en el aeropuerto El Dorado en Bogotá y ese mismo día se va al terminal de transporte y se coge un bus para el sur del país, ¿cómo le van a hacer seguimiento? Si llega una persona y se va a otro punto de la geografía nacional, ¿cómo le van a hacer seguimiento? Si esa persona llenó mal el formulario, puso mal el número celular, puso mal el correo, puso mal la dirección o sencillamente dio datos que no son verdaderos, que son datos erróneos, sea adrede, sin intención, lo que sea, por lo que sea, ¿cómo le van a hacer seguimiento? Me pregunto yo, ¿cómo le van a hacer seguimiento? Mientras tanto, diferentes médicos y la comunidad científica en Colombia, como también el Colegio Médico Colombiano y el Colegio Médico de Bogotá, criticaron estas medidas por parte del gobierno nacional, para lo cual también, y a razón hay que dárselas, alcaldes y gobernadores, entre esos Claudio López, empezaron a criticar esta medida del gobierno central diciendo: nos van a hacer lo mismo que nos pasó en marzo. Nos van a hacer lo mismo que nos pasó en abril. El coronavirus, ¿por dónde entró? El coronavirus no entró en chalupa, el coronavirus no entró en barco, no entró en carretera, no entró por la frontera con Perú, con Ecuador, ni por Venezuela, no. Entró por Bogotá, de un vuelo internacional. El primer caso data de finales de febrero. Lo hicieron oficial en marzo, pero la persona reportó los síntomas y todo en finales de febrero. Y así siguieron entrándose más casos. La puerta de entrada del coronavirus al país fue por el aeropuerto El Dorado. Y una medida, que tampoco es que fuera lo 100% efectiva, estaba destinada a contener los casos de contagio y a evitar que entraran más personas, y sencillamente va y la quitan. La quitaron completamente. ¿Qué lógica hay en esto? ¿Qué se puede, uno qué puede pensar, uno qué puede esperar de una decisión de estas? Pues tema económico, ¿no? Tema económico, porque no hay más. No puede haber más. No se encuentra otra razón. Y de hecho, diferentes sectores económicos del país, aliados de Iván Duque, están aplaudiendo esto. Pacho Santos en su cuenta de Twitter trina lo siguiente, en Pacho Santos C. Atención, se elimina el requisito de la prueba negativa PCR de COVID para ingresar a Colombia vía aérea, anunció el Ministerio de Salud. Y el asesor económico del gobierno, Alberto Bernal,
en su cuenta Alberto Bernal, el colega de doña Diana Reuter, trinó lo siguiente el día de ayer, 4 de noviembre, a las 9 de la noche, 9:01 p.m. Excelente noticia. Y pónganle cuidado a esto. Excelente noticia. Necesitamos abrir el país y permitir a los turistas extranjeros que lleguen al país sin obstáculos para que generen mucho empleo y bienestar. No más miedo. Abran todo ya. ¿Ustedes creen que es sensato que el gobierno nacional esté pensando en abrir fronteras, en abrir todo para que entren turistas en medio de una pandemia? Ay, pero es que en Europa lo hicieron. En Europa lo hicieron y hoy Europa está jodido. Hoy Europa volvió a ser el foco, el epicentro del coronavirus. Hoy Europa está reportando más casos de contagios que Latinoamérica. ¿Por qué? Porque ellos hicieron esto mismo. Abrieron las fronteras en el verano, que es la temporada alta de ellos. Sí, los europeos le dieron prelación al tema económico y hoy están mal. Y tan mal están que el coronavirus ya mutó en Europa. Y esto no es de esta semana. Yo ya llevo 2 semanas dando esta noticia. Ojo que el coronavirus mutó. Ojo que ya están dando avisos que en España y en otros países han encontrado cepas diferentes del coronavirus. De un coronavirus más fuerte, más agresivo y que está mandando más personas a los hospitales. Hoy ya se confirmó por parte de CNN. Diferentes institutos, universidades, laboratorios alrededor del mundo han confirmado la existencia de esta nueva cepa, de esta mutación del virus, del COVID-19. Y la conclusión fue: esto sucedió por abrir fronteras, por permitir el turismo. Y llega aquí el asesor económico de Palacio Nariño pidiendo que abran todo ya y que por favor vengan los turistas y que no se le pongan trabas. Si el turista viene enfermo o no viene enfermo, eso no pasa nada. Desde que traiga dólares, ya, ¿para qué preocuparnos? ¿Cuáles son las prioridades de este gobierno? ¿Hacia dónde están enfocadas sus decisiones? Esto no sigue el mandato constitucional que siempre he hablado, que es el de prevalecer el bienestar general sobre el particular. No, aquí sencillamente están viendo cómo favorecen ciertos sectores, entre esos a Avianca. Porque adivinen a quién se le hace la vida un poquito más fácil con esto. Pues a Avianca. Avianca ya no va a tener que hacer control a ver si la persona está contagiada o no. No por el gobierno. Don Daskiet se conecta y dice: hola, ¿qué tal? Más fuerte y más letal. Así es la nueva cepa que está sucediendo ya en Europa. Don Naim dice: me cuesta creer que esos de la falta de control a los viajeros que llegan sea porque sí. Este gobierno no va apuntada sin ideal. ¿Qué puede estar detrás de semejante y absurda decisión? Lo que sí le puedo decir, don Naim y estimados oyentes, es que si el día de mañana, literalmente, si el día de mañana o a partir de mañana en adelante se empiezan a aumentar los casos, ¿qué va a decir el gobierno central? Que es irresponsabilidad de las personas por no usar el tapabocas, por no salir por salir a la calle y todas esas cosas, por no quedarse en la casa. La culpa va a ser de nosotros, no de Duque, no del gobierno, que son los que toman decisiones, que no son los que llegaron al poder para hacer eso, tomar decisiones en nombre de todos, prevaleciendo un bienestar general sobre el particular. Entonces, en menos de 24 horas se toman 2 decisiones de este estilo. Día sin IVA, 21 de noviembre, y abrir los aeropuertos del país y no exigir las pruebas. Bueno, don Tony Montana se conecta, nos está escuchando desde Dinamarca. Y a todas estas, a don Tony, aprovechando que está acá y que dice: buenas noches, don Andrés, tarde, pero aquí estoy. Muchísimas gracias, don Tony. Aprovecho su presencia para contar una noticia que encontré. Lo publicó Europa Press el 4 de noviembre, o sea, ayer. Dice lo siguiente, y preocupante esto: Dinamarca matará a todos sus bisones tras hallar una mutación del coronavirus que puede transmitirse a humanos. Los bisones, hagan de cuenta que es un animalito parecido al cuy, es como una especie de roedor. Es muy bonito el animalito. El gobierno de Dinamarca, leo,
ha decidido este miércoles matar a todos los bisones del país después de encontrar una mutación del coronavirus que puede transmitirse a humanos y puede influir negativamente en el desarrollo de una vacuna contra la enfermedad. Es necesario matar a todos los bisones de Dinamarca, ha señalado la primera ministra danesa Mette Frederiksen en su rueda de prensa, que ha tenido que celebrarse de manera virtual porque se encuentra aislada por brote de la COVID que ha surgido en su gobierno. Si de pronto Antonio Montana, que está allá en Dinamarca, nos pudiera contar un poquito más o lo que sepa al respecto, le agradecemos, porque esto preocupa. Esta noticia es muy preocupante. Y es preocupante por varios puntos. No solo por el que maten a todos los bisones de un país. Imaginen eso es un exterminio. Los que menos tenían que ver, los que menos culpa tienen, son los que van a terminar pagando. Sino el riesgo que esto puede ocasionar, por ejemplo, en Dinamarca, con los países vecinos. Alemania, Suecia, Finlandia. Bueno, con los que se comparte una frontera terrestre. Que uno de estos animales logre escaparse, que uno de estos animales logre cruzar frontera. Sí, ya habíamos retratado antes, meses atrás, que habían encontrado indicios que en los felinos, sean tigres, leones, más que todos los de zoológicos, como en gatos en las casas, se pueden contagiar de coronavirus, pero ellos no lo pueden contagiar a uno. ¿Por qué? Porque los felinos sí generan una especie de anticuerpos fuertes para ellos, para combatir el tema del coronavirus, y que ellos no contagian a los humanos, a las personas. Somos nosotros, o sea, son los seres humanos, las personas, los que contagian a los gatos, pero los gatos sí generan los suficientes anticuerpos para eso. Don Tony Montana aquí nos responde y dice: sí, estoy al tanto del tema, muy lamentable. Según las autoridades, aquí ya hay cerca de 20 personas infectadas por el virus que procede de los bisones. Si esto pasa en un país tan ordenado, tan bien manejado, con una presencia de Estado muy fuerte como lo es Dinamarca, que incluso Dinamarca le fue capaz de decirle no a Donald Trump, que quería comprarles Groenlandia, imaginen qué pudiera entrar a pasar en un país como Colombia. Bueno, siendo las 5:37, los dejo con esta pregunta. Hagamos un corte musical aquí en el podcast de Pos la Verdad y ya volvemos. Esta rua tão deserta, numa noite sem luar, lamento não se ouve à noite, sem canção, a lembrança dia, os teus olhos junto aos meus, os teus lábios murmuravam uma prece para mim do teu coração, a saudade de alguém, de você. A maldade de viver sem você, a vontade de viver com você. Foi sonho que passou, tudo agora se acabou. Cette rue est un désert que je traverse solitaire. Depuis que tu n'y es plus, qu'un mirage disparu.
de viver sem você. A vontade de viver com você. Foi sonho que passou, tudo agora se acabou nesta rua tão deserta, numa noite sem luar. Lamento não se ouve, sozinho vou seguindo, sem parar, sem olhar, sem você, meu amor. La libertad de expresión es un derecho que no se debe restringir en Colombia. Todos tenemos algo que opinar y expresar, y más aún en esta época de emergencia. En el podcast de Pos la Verdad apoyamos este principio. Únete y participa en nuestras transmisiones de lunes a viernes a las 5 de la tarde. Síguenos en Twitter en @poslaverdad. Contáctanos y charla con nosotros en uno de los programas. Porque todos somos Pos la Verdad. Acaba de sonar la canción Nesta Rua Tão Deserta de Leo. Una muy bonita canción apenas para esta tarde post llovizna, después de lluvia en la ciudad de Bogotá, y donde ya se va oscureciendo el día poco a poco. Tengo acá unos comentarios. Don Álvaro Interceptor 718 dice: buenas tardes. Por la verdad, parte de la letalidad del COVID en Europa tiene también que ver con la edad de la población. Europa tiene una población de adultos mayores muy alta y el virus es más letal en esas edades. De hecho, acá en Colombia, curiosamente, y se está probando y se está revisando el tema, un grupo de médicos lograron, apenas empezó el tema de la pandemia, aislar y trabajar con adultos mayores en diferentes hogares de retiro, en donde les dieron un cóctel de pastillas, de medicina muy fuerte para aumentar el tema de los anticuerpos, y eso sirvió incluso para que personas de 102 años les diera el coronavirus, sí, pero salieran vivos, o sea, sobrevivieran al virus. Obviamente este caso llama mucho la atención y va a ser revisado en mayor medida por parte de la comunidad científica, tanto colombiana como de la entidad panamericana de la salud. Don Iván Dacho se reporta, dice: buena tarde. Camilo Perdomo dice: hola a todos y buenas tardes, un saludo desde la capital bien pensante. Y Tony Montana dice: los bisones no tienen la culpa de la estupidez humana. Estoy en total contra del mensaje que transmitió la ministra Frederiksen. Pienso que esta noticia puede usarse como una vil excusa para tener acceso a su piel, muy codiciada para las grandes empresas de ropa y moda. Esta absurda justificación no debe llegar a concretarse. Además, recuerden que en ciertos países por estas épocas empieza la temporada de caza. Concuerdo completamente con este comentario que nos da Antonio Montana, que nos está escuchando desde Dinamarca. Muchísimas gracias a don Tony Montana. Don Daskiet dice: lo del cóctel es lo mismo que le aplicaron a Trump, si no estoy mal. Es que se ha demostrado que el tema del coronavirus, cada cuerpo lo puede combatir, sí. Lo que pasa es que el cuerpo como tal, el de cada persona, no tiene los anticuerpos necesarios para ser
para hacerle frente a este virus que es nuevo. Nuestro cuerpo no sabe combatir ese virus. Entonces por eso el coronavirus resulta ser muy fuerte. Sí, hay personas que sobreviven, hay otras que no, porque depende en estricto de cada organismo, de cada persona en particular. Pero la persona que no puede, no puede. Entonces, ¿qué es lo que han hecho desde la medicina? Darle un cóctel fuerte de antibióticos, de pastillas, que ayudan a fortalecer el tema de los anticuerpos, pero también se ha demostrado que los anticuerpos resultan ser ya muy agresivos y que se atacan entre ellos mismos y atacan al cuerpo mismo. Entonces, personas que les dio coronavirus sobrevivieron, pero quedaron con unas secuelas muy graves. Entre esas, por ejemplo, problemas cardíacos, problemas respiratorios, porque el mismo cuerpo se atacó a sí mismo. Entonces le dejaron malos pulmones, músculos y así. Es que la cuestión es que este virus lleva meses. Ya va a cumplir el año. Y aún no se sabe nada de las secuelas que pueda tener, de las secuelas que puedan ser o que se puedan evidenciar a los meses después de haberle dado a una persona el coronavirus, o las secuelas que le puedan dar a los años. Si se ha establecido y ya se sabe que a las personas, a ciertas personas, no a todas, que les haya dado varicela cuando eran niños, cuando eran menores de edad, que es la edad más común para que les dé varicela, entre los 30 y 40 años en adelante empiezan a presentar una serie de secuelas. Entonces, estamos hablando de décadas. Y la varicela está haciendo esto. ¿Cómo será el tema del coronavirus? Que al fin y al cabo este virus todavía no lo conocemos muy bien. Frente a las vacunas, pues para eso están trabajando con el tema de las vacunas, y las vacunas también tienen que determinar eso. Ahorita el afán de la vacuna es poder sacar algo que pueda ayudar al cuerpo a combatir al coronavirus. Y cruzar los dedos, y se espera que esto no vaya a generar unas secuelas, no en los meses siguientes, que para eso están en las fases 2 y 3. Es a los años siguientes de haberse aplicado esa vacuna. Porque eso aún hoy es imposible saber. Literalmente estamos en manos de la ciencia. Bueno, hablemos de Estados Unidos. El tema de las elecciones sigue. Se habla de fraude. Se habla de que la justicia tiene que intervenir. Y los sectores uribistas en Colombia están preocupadísimos. Ayer daban parte de victoria. Ayer decían que Trump iba a ganar, que estaba arrollando con los resultados. Hoy están hablando de fraude, hoy están hablando de compra de votos, hoy están hablando de que se fue la luz, de que los muertos están votando y otras cosas más, como si estuvieran hablando aquí de Colombia. Pero pongamos a nuestro común amigo, el doctor Londoño, quien el día de ayer, con su panel de opinión, estaban segurísimos que Donald Trump iba a ganar. Entonces coloquemos aquí al doctor Londoño. Les insisto, creo que como están las cosas, Trump estaría obteniendo unos 283 votos electorales si se mantienen las proyecciones, y Biden se quedaría con 255. O sea, ¿usted cree que Trump gana? Sí. Según las proyecciones que hay, si se mantiene la tendencia... Yo estoy convencido de Mar. El doctor Londoño estaba convencidísimo. Donald Trump iba a ganar. Y no pasó. No ha pasado. No ha perdido todavía. ¿Por qué? Porque el mismo Bernie Sanders lo había dicho en una entrevista unas semanas atrás, diciendo, previendo toda esta misma situación, que ojo con las votaciones enviadas por correo. Ojo con eso. Porque la mayoría de los demócratas votaron por correo. ¿Por qué? Porque fueron personas que no quisieron salir en medio de la pandemia a votar, entonces prefirieron hacerlo por el sistema de correo, por el sistema postal. Y al hacer eso, pues obviamente se demoran en llegar esos votos. Por eso, desde el Partido Demócrata están diciendo, no podemos cantar victoria aún hasta tanto no se contabilicen todos los votos y hasta tanto no haya un informe oficial dando el parte de victoria, para el que sea. El problema es que personas que están con coronavirus y que votaron mediante correo, votaron y a los días siguientes fallecieron. Entonces muchos de esos votos ya los han detectado y los declaran nulos.
otros están peleando de decir, mire, esa persona votó, hay que contarle el voto. Otros dicen, no, esa persona ya murió. Y sí, así haya querido votar y así haya manifestado su voluntad de enviando el voto vía correo, hoy, en la fecha del conteo, pues ya está muerta, no se puede contar ese voto. Resulta que eso no está contemplado tan abiertamente y tan específicamente dentro del ordenamiento jurídico de Estados Unidos. O sea, Estados Unidos está implementando un poco de cosas nuevas con su sistema electoral en plena pandemia, que ha dado lugar a muchas lagunas jurídicas, para lo cual están pidiendo que sea la justicia la que entre a determinar qué va a pasar. La justicia, ya la Suprema Corte dijo, por el momento no me meto porque hay que esperar a que haya un pronunciamiento oficial frente al resultado de las elecciones. Bueno, la doctora Sofía Falla se conecta y dice, no solo el virus, don Andrés, haber estado choqueado en unidad de cuidados intensivos no es cualquier cosa, como a veces cree la gente. Si lo dice la doctora Sofía, que es la que sabe, es porque es así. Las secuelas, continúa la doctora Sofía, de estar choqueado causa la infección por el coronavirus. Clau Gómez dice, el virus todavía no ha sido descifrado completamente por los médicos. En cada organismo, como tú lo dices, se presenta con diversos síntomas. De hecho, se han presentado síntomas en personas que fueron asintomáticas. ¿Sí? Lo que muchos creían como una gran ventaja, el ser asintomático, resulta que eso no es garantía suficiente para no ser acreedor, merecedor de secuelas. Y ojo, la mayoría de secuelas se están enfocando en temas cardíacos y en temas cerebrovasculares. Aparte de los pulmones, obviamente. Tony Montana dice, el reconteo en Nevada podría tardarse hasta el 12 de noviembre. La cuestión es que el reconteo lo tienen que pedir cuando ya se hayan contabilizado el 100% de los votos, y esto incluye el tema del voto por correo. La incertidumbre seguirá, y lo que a muchos admiran como la primera democracia del país a seguir, a admirar y demás a nivel mundial, sencillamente hoy está pasando vergüenzas a nivel mundial. Por menos han implementado sanciones por parte de Estados Unidos a otros países que han tenido líos con su tema del conteo. O en este caso porque la OEA, la Organización de Estados Americanos, a través de Almagro, no se ha pronunciado, no han dicho nada. Porque los veedores internacionales no están criticando que testigos electorales del Partido Republicano estén cada vez más cerca y presionando y tomando nota de cuáles son los votos que se recibieron y verificando el nombre de la persona y su número de seguro social, que es el número de identificación de allá. ¿Por qué sí? Porque allá en Estados Unidos, por cosas de la vida, el voto no es secreto como acá en Colombia. Allá el voto se registra con cédula y demás, y se sabe qué votó cada persona. Aquí en Colombia sí, uno le pide la cédula y se llena un formulario, pero ese formulario no determina, no va a decir, no va a incidir, no va a expresar por qué partido o por qué candidato votó la persona. Usted va a su cubículo y vota y ya. Resulta que el voto por correo sí especifica a quién. Acá en Colombia el tema del empadronamiento no está permitido. Lo han intentado hacer, pero no han podido. Bueno, a las 5:53 quiero hablar con ustedes de un último tema que por ahí pasó muy de agache, y fue la iniciativa legislativa que estaba surtiendo trámite en el Congreso, en la cual se permitía el tema del consumo de marihuana a nivel recreativo. En términos más sencillos, legalizar el consumo de marihuana. Obviamente hay personas que están en contra, obviamente hay personas que están a favor. Pero la discusión no es esa. La discusión es, ¿le corresponde al Estado colombiano determinar qué puede y qué no puede hacer una persona con su propio ser, con su propio cuerpo? ¿Qué decisiones puede o no tomar? Más aún cuando hay precedentes en donde sí se le da libre albedrío a las personas a que hagan lo que quieran con su cuerpo con diferentes sustancias. ¿Por qué con esa sustancia sí y por qué no con el tema de la marihuana?
Y antes de que me digan cualquier cosa, yo nunca he fumado marihuana. No me aguanto el olor. Tampoco me gusta el cigarrillo. Sé fumar porque aprendí, pero nunca me gusta. No he sido capaz en años de terminarme un solo cigarrillo. No me gusta el olor del cigarrillo. Y he tenido amigos que han fumado y fuman por montones. Y a mí ese plan de ir a tomar cerveza, tomar trago y que todo el mundo esté fumando, no, personalmente no me gusta. Y yo he sido uno de los que he aplaudido y me he visto muy beneficiado cuando se podía salir, que por código de policía no se permitiera que las personas fumaran en sitios cerrados. Porque a mí no me gusta el tema del cigarrillo. Pero yo no ando diciendo que el cigarrillo lo tienen que prohibir. Sencillamente no me gusta. Pero esto no quiere decir que yo esté en contra del cigarrillo o en este caso que esté en contra de la marihuana. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Cuál es el lío jurídico que está sucediendo acá? ¿Y por qué el Congreso está yendo en contra de lo que el mismo Estado colombiano ha establecido a través de la jurisprudencia de la Corte Constitucional? Como ustedes bien saben, la Corte Constitucional es la que se encarga de ser la salvaguarda máxima de toda la normatividad constitucional y el bloque de constitucionalidad que tenemos en Colombia. Eso incluye la Constitución política, la jurisprudencia y los tratados internacionales. Y ya la Corte Constitucional ha determinado y aprobado y le ha dado el visto bueno de carácter constitucional al tema, por ejemplo, de la dosis mínima. Todo esto enfocado en ¿qué? En el libre desarrollo de la personalidad. Y la misma Corte lo ha establecido. Una persona no tiene por qué entrar a decir o entrar a especificar que si el Estado no lo deja hacer algo no lo puede hacer, no. Porque es que el Estado no es el papá que le va a decir a usted, mijito, no puede salir, no puede hacer esto, no puede consumir esto, no puede tomar esto otro. No, esa no es la función del Estado. La función del Estado es garantizar, entre tantas cosas, el libre desarrollo de la personalidad. Artículo 13. Ustedes saben que a mí me gusta leer la Constitución con ustedes acá, pero es que toca hacerlo para poner en contexto acá la situación. Artículo 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley. Recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen, nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados. El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que en contra de ellos se cometan. Artículo 15. Todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar. De igual modo tienen derecho a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellos en bancos de datos, en archivos, entidades públicas y privadas. ¿Esto qué quiere decir? Estos dos artículos, tanto el 13 como el 14. Derecho al libre desarrollo de la personalidad y a la honra y a la dignidad de las personas. ¿Y cuál ha sido el argumento por parte de los congresistas y partidos políticos que negaron el tema del uso recreativo de la marihuana? Que eso promueve la delincuencia, que los que consumen marihuana son degenerados, son viciosos, son delincuentes, transgreden la ley, que es el primer paso para iniciarse en el oscuro mundo de la delincuencia. Entonces no solo están coartando libre derecho a la personalidad, sino también están atentando contra la integridad y la honra, la dignidad de las personas que por decisión voluntaria, haciendo uso de su cuerpo, de su raciocinio, optaron por el consumo de la marihuana. De forma recreativa, sí. Es que la palabra recreativa de pronto a algunos no les podrá caer bien, pero ese es el término que están usando. Y si me van a decir, pero Andrés, es que el que fuma marihuana es un vicioso. Pregunto yo, ¿qué diferencia hay entre fumar cigarrillo y fumar marihuana? ¿Qué diferencia hay entre consumir trago, emborracharse y fumar marihuana?
La marihuana, al igual que el alcohol, es un depresor. Y si la doctora Sofía me está escuchando, me podrá ayudar a reforzar esta idea, este postulado. El alcohol, si acaso, tiene una parte que lo vuelve a uno activo, que es la época en que uno está medio prendido, se pone todo contento, pero si se dan cuenta, entre más se tome, más se queda ahí dormido y ahí quedó, ¿no? Porque es un depresor. La marihuana es lo mismo, contrario a la cocaína. La cocaína es un estimulante, afecta directamente el sistema nervioso y vuelve a la persona súper fuerte. Por eso las personas que consumen cocaína, éxtasis, todas estas drogas que son estimulantes, no consumen trago. ¿Por qué? Porque no van a hacer ese choque en el cuerpo ingiriendo una sustancia que los va a volver más activos y a la vez ingiriendo una sustancia que es un depresor como el alcohol. De hecho, si se dan cuenta, los que consumen este tipo de drogas, como éxtasis y demás, toman agua. Pero en este caso no se está hablando de la marihuana, no se está hablando de la cocaína, sino de la marihuana. ¿El tomar alcohol determina que una persona es delincuente? El que lo vean a usted tomándose una cerveza en un restaurante, en un bar, o en su casa, si usted se asoma casualmente en la ventana de su casa con un vaso de whisky, con una botella de cerveza, los vecinos van a decir: uy, este tipo es alcohólico, uy, no, este tipo es un degenerado, uy, ese tipo de pronto pilas porque ese va a querer robar y va a querer... No, ¿cierto? De hecho es hasta común aceptado y hasta produce más risa que otra cosa ver a alguien tirado en el piso borracho, cayéndose, vomitado y todas esas cosas, más que el mismo desprecio. Entonces, ¿por qué el alcohol sí? El cigarrillo sí. El cigarrillo da cáncer en los pulmones y está más que comprobado. El cigarrillo acorta la vida de las personas, genera adicción, genera dependencia. Y personas que quieren salirse del mundo del cigarrillo les toca muy jodido, desde parches que se tienen que pegar hasta chicles de nicotina, cargadísimos de nicotina, una vaina horrible esos chicles. Una vez, por pura curiosidad, me dio por probar uno de esos, porque un familiar estaba saliendo del cigarrillo, y eso no fue cuestión de semanas o meses, fue de años hasta que por fin lo hizo. Pero hoy es el día que sigue comiéndose esos chicles. Chicles cargados de nicotina. ¿Por qué entonces el Estado no prohíbe eso? ¿Por qué no vemos iniciativas legislativas prohibiendo el tema del cigarrillo? Pues porque sencillamente el Estado colombiano no está en esa función. Pero van a decir: pero Andrés, entonces ¿qué hacer con esos que toman marihuana, se la fuman, se traban y van y cometen un robo? O esos que se vuelven viciosos y se degeneran y todas esas cosas. El estado de salud y el Estado colombiano no puede corresponder y correr por todas esas personas. Pero entonces el Estado, ¿por qué sí lo hace con los que son alcohólicos y con los que son dependientes del cigarrillo? ¿Acaso al alcohol no se le cobra, entre tantos impuestos que se le cobran y tantos sobrecostos que tiene una botella de vino, por ejemplo, no se cobra el tema también un porcentaje que va destinado al tema de la salud, para atender el tema de los borrachos alcohólicos que llegan a los centros médicos? No se hace lo propio con el cigarrillo. Uno no ve etiquetas en una botella de cerveza o de cualquier trago o de cigarrillos con avisos: ojo, prohibido el expendio a menores de edad, ojo, prohibido el consumo a menores de edad, ojo, si usted fuma esto se le puede ocasionar, con fotos grotescas y un poco de cosas, y aún así la gente hoy sigue comprando eso. Yo realmente no veo diferencia entre la persona que le gusta la marihuana, que le gusta el cigarrillo o que le gusta el trago. Al fin y al cabo depende de cada persona el uso responsable que se le dé a este tipo de sustancias. Si lo sabe controlar, bien, eso es lo ideal. El que no y el que lo lleva al exceso, pues está mal. Para eso está primero la familia y también está el mismo Estado, el que debe velar, porque al fin y al cabo cada ciudadano del Estado colombiano tiene que ser cuidado por el Estado, pero no para que le prohíba hacer las cosas, sino para ayudarlo a que, si se va a un exceso, si se va a un extremo, pues pueda retomar el buen camino. Don Dasquez dice: todo lo contrario, el que no toma o no fuma es mirado raro por muchos. Así es. Sí, yo personalmente a mí no me gusta el aguardiente.
Yo con el sabor del anís de mis montañas no puedo, ni con los dulces de anís podía. Y a mí me gusta el vino y me gusta la cerveza. Y yo hace mucho no me emborracho. ¿Por qué? Porque es que uno aprende a tomar. Uno aprende a llegar hasta cierto punto y ya, porque uno tampoco quiere quedarse ahí tirado dormido, que lo recojan a uno o algo así. No. La marihuana, el alcohol, el cigarrillo no es el culpable que una persona lleve su consumo al exceso. El culpable es la misma persona, el entorno en el que está, que le permiten llegar a esos excesos. Es como el tema de los azúcares. Acuérdense bien ustedes que hace unos años se hundió en el Congreso el tema del sobrecosto al azúcar, a todos los alimentos y bebidas azucaradas, cargadas de azúcar, porque por un tema de obesidad. El Estado no va a prohibir que es prohibido vender gaseosas. Es prohibido vender dulces, bizcochos cargados de azúcar. No, lo que va a hacer, o lo que querían hacer en esa iniciativa, era poner un tema de sobrecosto para que con eso se pueda fortalecer el tema de la salud y el Estado no tenga que caer en sobrecostos, vuelvo y digo, a la hora de atender casos de obesidad. Obesidad que se están presentando incluso hasta en los menores de edad. Hay bebés que nacen con obesidad. El sentido no es ser prohibitivo, el sentido es ser regulatorio y poner ciertos límites, pero sin prohibir el consumo. Y en este caso, el tema de la marihuana sí va a manejar bajo el mismo parámetro de lo del alcohol y del cigarrillo, a partir de los 18 años, con la suficiente capacidad pedagógica, educativa, pues para que las personas no tengan que caer en el tema del cigarrillo, no tengan que caer en el tema del alcohol, no tengan que caer en el tema de la marihuana, pero que si aún así lo quieran hacer, estén lo más informados posibles. Pero como decían algunos, este tipo de prohibiciones, al fin y al cabo lo que terminan favoreciendo es el tema de los microtráficos. Y si uno mira quienes han llegado al Congreso, quienes han llegado al poder y qué tipo de financiamientos han tenido, yo no entiendo por qué votan como votan y por qué deciden lo que deciden. Bueno, tengo aquí comentarios. Don Antonio Montana dice: fácil para el Estado estigmatizar a los consumidores de marihuana cuando el mismo Estado no controla la industria, como con el alcohol y el cigarrillo. Y Clau Gómez dice: el tema es muy complejo y si bien cada uno puede hacer con su vida lo que quiera, el tema sí puede afectar a los demás y es allí donde se entra a vulnerar al otro, igual que el cigarrillo y el trago. Así es. Para eso se necesita la regulación. Aquí Clau nos dan el punto. Se necesita una regulación, por ejemplo, con el tema de la marihuana, que se sepa manejar bien. Así como se ha hecho con el tema del cigarrillo. De hecho, si ustedes se dan cuenta, desde hace más de unos 10 años para acá, cuando se empezó a implementar el tema de que no se puede fumar en sitios cerrados y eso, es muy común que el que quiera fumar y esté en una reunión, por más casual que sea, por más de familia o amigos en un apartamento, siempre busquen bajar e irse a la calle a fumarse su cigarro y volver. De hecho, es muy común, cuando se podía, cuando habían este tipo de reuniones, que todos los que eran fumadores se ponían de acuerdo y cada hora y media bajaban todos en grupo a fumar, fumaban afuera y volvían, y los que no querían fumar se quedaban y continuaban en la reunión, en la fiesta, en lo que sea, en un apartamento, por ejemplo. Lo mismo pasaba en los sitios comerciales, en los comercios. El que quiere fumar se hace en la parte de afuera, en la que está habilitado para fumar. El que no, pues es que se queda adentro. Pero uno no ve al Estado, uno no ve a la policía llegándole y poniéndole una multa a una persona porque está fumando, porque fui y compré unos cigarrillos. Lo mismo pasa con el alcohol. El alcohol se permite en Colombia, pero hay unos horarios. Y por ejemplo en la ciudad de Bogotá, en los sitios cercanos a las universidades, no se permite, se prohíbe el expendio de alcohol hasta las 11, 12 del día. Hay días que incluso se puede comprar hasta después de las 3 de la tarde. Es más, tenemos días de votaciones en que hay la famosa ley seca. No se prohíbe el consumo, sencillamente se regula y se condiciona. Una cosa es regular y condicionar y otra cosa es prohibir. Y vuelvo y digo, el Estado colombiano, la finalidad del Estado como tal no está en prohibir
que una persona pueda hacer con su cuerpo lo que quiera, y tampoco está que para justificar esa prohibición se tenga que señalar, estigmatizar a quien en este caso, por ejemplo, consume o fuma marihuana. Don Dasquez dice, hablando de prohibiciones y legalización, leyó sobre lo que ocurrió en el estado de Oregon en Estados Unidos. No, Don Dasquez, si nos puede poner en contexto sería muy interesante, que ya vamos también ya cerrando. Y Tony Montana dice, luchar en contra de las drogas es muy rentable, sale mejor inversión prohibir que regular. Pues quienes sepan un poquito de historia pues sabrán lo que pasó en la época de la prohibición en Estados Unidos. El whisky era lo que hoy es el tema de la marihuana. Y el comercio que había debajo y las mafias en torno a eso eran gigantescas y movían mucho dinero. Y la forma para desmantelar las mafias, la forma para desmantelar todo ese crimen organizado, toda esa comisión constante de delitos, asesinatos, extorsiones, atracos, fue legalizando el whisky. Hecho eso, se acabó ese tema de la inseguridad y las mafias, unas se acabaron, otras sencillamente cambiaron de razón social y se dedicaron a traficar otra sustancia que fuera prohibida. Que eso también coincidió con la llegada del opio y de la cocaína a Estados Unidos. Sencillamente el régimen de prohibición siguió, pero pues lo que cambió fue el mercado, se cambió el objeto social. Bueno, son las 6 de la tarde. 6 de la tarde con 11 minutos. Don Camilo Perdomo dice, la derecha celebra que no se aprobara el uso de la marihuana recreativa. Son cómplices. La prohibición solo favorece a las mafias, no a la población vulnerable. El control de droga debe abordarse desde la salud pública, incluida su distribución con controles a los consumidores. Así habrá sustancias de calidad e impuestos para que el sistema de salud se refuerce en la rehabilitación. Muy acertado este comentario. Bueno, y ahí nos comparte Don Dasquez del enlace de Infobae, en el que se habla sobre el tema de despenalizar las drogas duras como la cocaína y la heroína en Oregon. La marihuana está tan estigmatizada, y vuelvo y digo, no tengo que ser consumidor para ver las ventajas y beneficios que esta tiene, que hasta incluso tiene un uso medicinal. Muy seguramente alguien en cualquier momento de su vida tenía un dolor lumbar, un dolor muscular, y lo más seguro es que le hayan dado una pomada que sea de base o de coca, de hoja de coca o de marihuana. Y no, nadie se va a trabar con una pomada. Sencillamente la marihuana como tal es tan diversa y diferentes tipos de plantas que solo una o dos es la que se enfoca para el tema del cigarrillo de marihuana, de la que se fuma, y otra se destina, por ejemplo, para un uso medicinal. Por ejemplo, para controlar dolores, para pacientes crónicos, para controlar el tema de malestares, de ansiedad incluso, como les decía hace un momento. Este es un depresor, entonces por ejemplo un té de marihuana ayuda mucho para personas que sufren de ansiedad y demás. Entonces tampoco es que nosotros seamos tan ajenos al consumo o al manejo de la marihuana, sino que sencillamente por generalizar con el tema del cigarrillo también se empiezan a estigmatizar y a condenar otros usos que puedan haber. Marihuana, dice Don Dasquez. Don Tony Montana dice, en Copenhague hay un barrio llamado Ciudad Libre de Cristianía, donde la comercialización de marihuana es permitida sin restricción. De hecho es muy común ver los famosos bares de marihuana. De hecho es muy común, y acá en Bogotá también lo hay, aparte de los bares de alcohol, los sitios en donde la gente va a fumar, van a fumar tabaco. Incluso los que se ponen con esas pipas árabes o a vapear y todas esas cosas, lo hace. Y al que le gusta va y lo hace. Allá usted sí lo lleva a un extremo y se atenta contra usted mismo. Porque es que al fin y al cabo cualquier cosa, por más lícita que sea, llevada al extremo es malo. Si usted come en exceso se va a dañar, se va a engordar, va a afectar su contextura física, su corazón. Si come grasas saturadas todo el tiempo. El Estado no le dice no coma hamburguesas, pero si usted desayuna, almuerza hamburguesas todos los días,
seguramente se va a enfermar y va a llegar un momento en que el cuerpo no dé más, se colapse y si no le da un paro cardíaco, le va a dar una gastroenteritis muy grandísima y va a quedar muy seguramente con una secuela. Pero van a decir, pero Andrés, no sea exagerado. ¿Quién en su sano juicio se va a comer hamburguesas todo el día? Hay personas que lo hacen. Y personas muy seguramente no están bien. O están pasando por una depresión, están pasando por un momento de inseguridad, lo que sea, o sencillamente lo único que les queda fácil es pedir domicilio de hamburguesas todos los días. Puede pasar. Y esto que estoy diciendo es algo que yo conocí, un caso muy cercano para los años 90, de una persona que todo el tiempo comía solo hamburguesas. La familia se preocupó y esa persona seguía, y era persona de plata. No era que no tuviera para el mercado, todo el tiempo hamburguesas. Y ese tema no se lo solucionaron médicamente, se lo solucionaron psicológicamente. Ya con diferentes terapias y todo lograron darle con el chiste y tenía una cuestión que le había pasado cuando era pequeño y lo llevó a que somatizara con el tema de comer solo hamburguesas. Eso es un caso real. Es una persona que lleva un consumo de algo al exceso, es una persona que está mal. Esa persona hay que ayudarla, no hay que estigmatizarla. ¿O es que acaso aquí se estigmatizan a los gordos, a los borrachos, a los que les da cáncer de pulmón de tanto fumar? Y en muchas familias da eso. Don Dasquiet dice hasta hacer ejercicio en exceso es dañino. Así es. Don Tony Montana dice, aquí no existe esa concepción goda de que todos los fumadores de mota o hachís son ladrones o vagos. Muchísima gente la consume en bares, pubs y calles. Don Dasquiet dice, comía todo el tiempo hamburguesas. Ese no era familiar de Popeye Pilón. Ese era Pilón, sí. Sí. Esa persona comía, era una persona, yo cuando la conocí yo tenía alrededor como de unos 7, 8 años, recuerdo yo. Y mi papá fue el que me explicó, porque era un conocido de mi papá. Yo no, lo que pasó es que él solo come hamburguesa. Y yo de niño pues era feliz comiendo hamburguesa. Pues para mí era un planzazo los fines de semana, aún a veces lo sigue siendo, comerse una buena hamburguesa. Entonces cuando supe que este tipo comía hamburguesas en la mañana, a mediodía, en la noche, yo decía, wow, qué rico comer hamburguesas. Mi papá me explicó, me dijo, no, de vez en cuando es rico, no todos los días. Y harta razón tenía. Bueno, veo y me expandí. Normalmente duro 1 hora y llevo ya 78 minutos. Ha sido una muy buena charla con ustedes, ya llegando al final de este episodio podcast aquí en Pues la Verdad en Cuarentena. Les aviso que mañana, por cuestiones de agenda, tanto Javier como mi persona no podremos estar aquí. Entonces el día de mañana solicitamos excusas, no tendremos emisión, pero ustedes podrán escuchar todos los episodios podcast que hemos emitido. Si no lo han escuchado, lo podrán hacerlo en diferido, tanto en Spreaker, que es la plataforma principal que manejamos, también como en YouTube, en TuneIn Radio, en Google Podcast, en Apple Podcast, en iVoox, en Castbox. Por ahí está pendiente para salir también en Amazon Music. Entonces ahí está para que ustedes nos escuchen, para que revisen los episodios podcast que hemos sacado, también para que nos sigan en las redes sociales, en Twitter, en @poslaverdad. Muchísimas gracias a todos ustedes. Don Naim dice, gran transmisión, felicidades, muchas gracias Don Naim. Y bueno, Don Naim, como es costumbre, me espero la caricatura. Esperamos la caricatura, ahí están los temas. Hoy hablamos 21 de noviembre, día sin IVA, y ya la no pedida de las pruebas PCR para ingresar al país con el coronavirus, elecciones en Estados Unidos y lo del tema de la marihuana. O sea que hay tema ahí para que Don Naín se haga una muy buena caricatura. Don Tony Montana dice, buenas noches Don Andrés, salud. Bueno, Don Tony, que me imagino que ya debe estar al otro lado de... ya debe ser viernes allá. En Berlín son las 12:20, me imagino que es la misma hora de Copenhague, así es. Entonces ya Don Tony ya está en la madrugada del viernes, no se trasnoche más, debe estar haciendo una noche fresca, fría de otoño, así que aprovéchela. Y mientras tanto, yo me despido, mi nombre es Andrés Balaguer, el Twitter institucional es @poslaverdad, el Twitter mío es @jbp008. Muchísimas gracias a todos quienes nos escucharon, a quienes dejaron sus comentarios y a quienes lo harán también en diferido en nuestras diferentes plataformas. Todos somos Pues la Verdad. Hemos llegado hasta el final de este episodio de podcast. Gracias por habernos acompañado.
la verdad.